Dios te bendiga. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante. ¿Qué pasó con el Arca de la Alianza? ¿Qué era el Arca de la Alianza? Bueno, para empezar, el Arca de la Alianza era una especie de templo. En la época de Moisés se construyó y cuando Moisés quería consultar a Dios iba a orar al arca y la presencia de Dios descendía al arca. Era así como se comunicaba con Moisés. Ahora, em, en los tiempos de David, el arca la tenía Israel, igual en los tiempos de Salomón. Pasa que en los días del rey Josías, el arca es llevada por última vez al templo. Ya mucho tiempo después de Salomón y de David, el arca se repara el templo y el arca es llevada. Dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 3. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David. Esa es la última vez que se menciona el arca en la Biblia, en el capítulo 35 de Segunda de Crónicas. La última vez que se menciona el arca, ya nunca más se vuelve a mencionar. Ahora, ese templo perduró hasta la época de Cristo. Pocos años antes de que Cristo se presentara como profeta y todo, como maestro más bien, pocos años antes se repara el templo, ¿verdad? Y recordamos que el templo es un edificio que debajo tiene cámaras y se supone que en esas cámaras que estaban debajo el arca era escondida, ¿verdad? Entonces, en el año 70 llegan los romanos, después de Cristo llegan los romanos en el año 70. Dicen los catálogos que una flecha encendida de un romano entra al templo y quema las cortinas, toda la tela que había ahí, y que derrite el oro que había en el templo. Recordamos que que el templo, perdón, estaba cubierto, las paredes del templo estaban cubiertas de oro puro. Y cuando se empieza a quemar todas las cortinas que tenía, se derrite el oro, el edificio se cae y el oro queda impregnado sobre las piedras. Pero entonces se cumple una palabra muy interesante que dijo el Señor Jesucristo. No quedará piedra sobre piedra. Recuerden que cuando sus discípulos le enseñaban el templo, les decía, mira qué hermoso templo, qué grandes piedras. Le dijo Cristo, no quedará piedra sobre piedra. Entonces llegan los romanos, ven el oro derretido en la piedra y se llevan todas las piedras. Se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo, no quedará piedra sobre piedra. Bueno, entonces, pasado algunos años después de eso, dicen que un poderoso ángel llega a al, al monte Moriah, donde estaba el templo de Salomón, y coloca una gran piedra sobre los restos del templo, ¿verdad? Porque debajo de esa gran, debajo del domo de la roca, ahí estaba escondida el arca de la alianza. Entonces llega un ángel y pone una piedra para sellar el arca. Entonces, aquí te respondo la pregunta, ¿dónde está el arca? Está debajo del domo de la roca. Ahí debajo de ese domo, ahí se encuentra el arca de la alianza. Es algo que se maneja en escatología, no hay muchos rastros. Bueno, sí, la verdad que sí hay manera de describirlo con la Biblia, pero hay que tener mucho conocimiento. Entonces aquí hay algo muy interesante. Eh, Dicen algunos, esto es un chisme realmente que escuché en muchas prédicas, que la razón real de por qué no quieren demoler este templo, ese santuario, es porque debajo está el arca de la alianza. Y los musulmanes tienen miedo de que esa arca caiga en manos de los judíos, porque se volverían invencibles. Recuerden que la historia misma dice que cuando Israel sacaba el arca, siempre ganaban. Entonces los musulmanes dicen, los católicos, que los musulmanes saben que debajo del templo, de la mezquita de Omar, del domo de la roca, está el, el arca de la alianza, que por ese temor no quieren
que ellos construyan su templo, ¿verdad? Que quizá que demolan este domo de la roca y construyan su templo y que recuperen su arca, que por eso hay tantos problemas entre judíos y musulmanes, que es la razón real de por qué no quieren que construyan el segundo templo. Voy a darte algunos datos interesantes sobre la mezquita de Omar. Para empezar, su nombre más común allá en Israel se llama Domo de la Roca. ¿Por qué? Porque dentro de ese domo hay una roca. En esa roca Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y en esa misma piedra se hizo el primer sacrificio de Adán y Eva. Cuando pecaron, Dios sacrificó un cordero, una oveja para que ellos no murieran, ¿verdad? Para poder vestirlos también. Entonces, en ese santuario está esa piedra. Entonces, es muy interesante. Entonces, quedamos en que el arca de la alianza está escondida debajo del santuario, del domo de la roca. Déjame tu comentario, qué piensas sobre en dónde puede estar el arca. Algunos catálogos manejan que Jeremías le escondió, que fue el último que vio el arca. Eso también se menciona en el capítulo 35 del libro de Segundo de Crónicas, se menciona a Jeremías. Entonces dice una leyenda que Jeremías fue el último que la vio y que la escondió en una gruta en el monte Sinaí. Eh, pero solamente es una leyenda, no es nada comprobable en algún documento. Entonces, déjame tu comentario, cuál es tu punto de vista, dónde crees que está el arca y comparte y video del like.